A todos, qué gusto estar otra vez con ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar palabra de Dios hoy? Eso es bueno. Vamos entonces a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija. Amén. Oremos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por la bendición que nos das de poder estar vivos aún para adorarte, alabarte y disfrutar de la creación que nos has dado. Señor, yo te ruego que tu Espíritu se mueva en este lugar, papá. Y que sea tu Espíritu Santo quien toque los corazones de todos nosotros. Que nos ayude, Señor, a recibir tu palabra, a escudriñarlo todo, Señor, y retener lo bueno. Y que podamos comprender, Señor, tus palabras de amor, de bendición, de exhortación, Padre. Y que todo lo que aprendamos sea para glorificarte y edificar tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Tienen sus Biblias? Ok, vamos a abrir entonces la Biblia en 1 Corintios 6. Y vamos a estar analizando 1 Corintios 6 por un momento. Mientras lo buscan, yo quiero, y yo también lo busco, yo quiero comentarles el sabías que de esta semana. Y el sabías que de esta semana tiene que ver con la celebración del calendario litúrgico. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia protestante, bueno, desde la iglesia católica, tienen un calendario litúrgico? ¿Y alguien sabe de ese calendario litúrgico que se está celebrando el día de hoy? Exactamente. Estamos celebrando el Espíritu Santo. Lo que vamos a comenzar es el periodo que se le conoce comúnmente en el calendario litúrgico como el periodo del Pentecostés. ¿De dónde viene la idea del calendario litúrgico? Bueno, permítame explicarles así rapidísimo para no consumir mucho en esto. Y es que la iglesia primitiva era muy pedagógica. Muy pedagógica, ¿por qué? Pues porque el acceso a la información no era tan sencillo. No todos podían tener una Biblia o una aplicación en donde abrieran el texto bíblico, simplemente tenían que escuchar a otras personas. Y para que ellos pudieran aprender más rápido, tenían cuestiones pedagógicas. De hecho, déjenme decirles como tip rapidísimo, que las imágenes, los vitrales y los santos que después comienzan a ser venerados, realmente eran métodos pedagógicos para que la gente pudiera aprender sobre el Evangelio. Y entonces les decían, miren, ese es Jesús, ese es María, y ese es el corderito y cosas así. Y así fue como se fue institucionalizando eso. Se institucionaliza un calendario litúrgico en el que se cuenta prácticamente todo el proceso de la iglesia. Se habla desde el momento del nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Entonces, en este momento iniciamos el periodo de Pentecostés, que es el periodo del Espíritu. Y nos quedamos en periodo de Pentecostés. Y volvemos a empezar. Otra vez Jesús, y así cada año. Todo esto para decirles que por favor nunca crean que el Evangelio solo es Jesús. ¿Qué no les gustó? No solo es Jesús, sino que el Evangelio es completo. Jesús siempre lleva consigo la idea del Espíritu. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido mencionar solamente a Jesús. Cuando usted menciona a Jesús, tiene que mencionar al Espíritu también. Porque es parte de la misma secuencia. Si usted cree tener a Jesús y no tiene el Espíritu, déjeme decirle algo, no tiene a Jesús. Así de sencillo. Por eso las cosas van juntas, ¿ok? Empezamos a celebrar el periodo de Pentecostés, empezamos a hablar del Espíritu y por lo tanto vamos a hacer un poquito más de énfasis en el Espíritu a lo largo de todas estas predicaciones. Vamos a ya ir metiendo un poquito más esa idea y yo espero que el próximo año podamos llevar bien el calendario litúrgico para ser puntuales en cada situación. Amén. 1 Corintios 6, del 7 al 11. Esto se va a poner bueno, esto se va a descontrolar. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Empiezo desde el 7. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Es un pequeño texto de todo un contexto en el que permítanme contarles algo de lo que está pasando. Y es que Pablo llega a Corinto. Corinto es así como que un ícono de iglesia, ¿no? La más problemática que tú te puedas imaginar, Corinto. La nuestra no, la nuestra es santísima. La nuestra está
ya casi llegando al tercer cielo. Corinto de verdad tenía serios problemas. Y la iglesia de Corinto era una iglesia, y aquí va el primer tip del asunto, era una iglesia que creía en Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Bien, vamos bien. Era una iglesia que tenía el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios? ¿Seguros? Ok. Era una iglesia que, a pesar de que creía en Jesús y tenía el Espíritu de Dios, manifestaba al Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes manifiestan al Espíritu de Dios? Cada pregunta ha ido disminuyendo el asunto. Era una iglesia que, a pesar de que tenía a Jesús, tenía el Espíritu Santo, manifestaba el Espíritu Santo, era la más pecadora de todas. Y a Pablo le enojaba mucho lo que pasaba en Corinto, a tal punto que le envía 3 cartas, solo tenemos 2, y va a visitarlos porque dice, esto está terrible, así que tengo que llegar a hacer algo. Y esto es parte de la médula del problema que pasaba en Corinto, y que yo, por supuesto, no quiero a lo que lleguemos nosotros, ni ninguna otra iglesia. ¿Ok? Para eso nosotros vamos a hacer una metodología de prevención en lugar de una de corrección. ¿Cuándo estamos de acuerdo en eso? Prevenimos antes de llegar, ¿no? Ahora que si ya llegamos, pues ni modo. Ahí nos vamos corrigiendo en el camino. La idea va más o menos así. Llega Pablo y está pasando un pequeño detalle. Bueno, realmente es un gran detalle. La iglesia espiritual le manda un WhatsApp a Pablo y le dice, oye Pablo, tenemos un problema. Aquí hay una división entre nosotros porque sucede que un hermano del grupo tiene acercamiento con su madrastra. Se está acercando a su madrastra, están saliendo, están andando, los vimos que fueron al cine, ya hasta tienen sus boletos para X-Men Apocalipsis y van a salir juntos. Y entonces me preocupas, le dicen a Pablo, porque es su madrastra. Y entonces Pablo dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Dice, el problema real es que hay una parte de la iglesia de aquí para acá, ustedes van a hacer esa parte, ¿sale? Que está apoyando a esta persona. Pero hay otra parte, de aquí para acá, ustedes van a ser los cristianos esta vez, que no lo estamos apoyando. Y entonces esto es un serio problema. Pablo entonces reacciona ante tal situación y dice, a ver, ¿me estás diciendo que la mitad de la iglesia está aprobando al tipo que sale con su madrastra? Y dicen, sí, es más, no solo lo están aprobando, sino que además lo presumen. O sea, se creen tan espirituales que son capaces de hacer cualquier cosa y no les importa, porque pues ellos son espirituales. Esa era la idea que tenía Corinto. Eso no importa lo que hagas, como tú ya eres espiritual y al cabo el mundo se va a acabar, haz lo que quieras con el mundo, haz lo que quieras con la carne. Y entonces Pablo dice, eso sí es un serio problema. ¿Ok? ¿Ya llegamos hasta ese nivel nosotros? Ya llegamos, nada más que en otras cosas. Y ahorita las vamos a ir viendo. Dice por lo tanto, voy a empezar desde el 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son menor estima en la iglesia. Para avergonzarles, les digo, pues que no hay entre ustedes algún sabio, ni uno solo que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano cometen un pleito, y esto se va ante los incrédulos a juicio. Así que, por cierto, ya es una falta que entre ustedes tengan pleitos. ¿Por qué no mejor sufren el agravio y por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero el problema aquí, en el 8, es que ustedes cometen el agravio y ustedes defraudan, y esto a sus propios hermanos. La idea aquí es sencilla. Le decían, Pablo, la verdad no sabemos qué hacer, así que vamos a llevarlo a juicio a algún lado, que alguien nos diga qué hacer, porque no sabemos qué hacer. Y lo que Pablo dice, a ver, no es posible que entre ustedes haya alguna persona sabia, inteligente, con buen juicio, que diga, vamos a solucionar esto, vamos a calmarnos y vamos a solucionar esto. ¿No hay entre ustedes alguien así? Y ellos empiezan a decir, pues es que parece que no. Y Pablo dice, miren, ustedes deberían de solucionar sus problemas entre ustedes, que por cierto, ya es un grave problema que entre ustedes hayan problemas.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Entre ustedes no debería haber problemas. Deberían entenderse, deberían llevarse bien, deberían saber qué es bueno y qué es malo ya. No deberían de estar atentando contra la situación. Ya deberíamos de saber todos. ¿Todos ustedes saben qué es bueno y qué es malo? ¿O alguien se los tiene que venir a decir? Ya lo saben. Ya lo sabemos, todos nosotros lo sabemos. Y es lo que Pablo está diciendo. Ustedes ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, no debería ni siquiera haber pleito entre ustedes. Pero si hubiese alguna situación entre ustedes, ¿saben qué? Ustedes pueden resolverlo. O deberían poder resolverlo. ¿No saben, acaso, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos saben de ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos lo saben? ¿Ya lo sabemos? Claro, Pablo está repitiendo algo que ya todo el mundo sabe. Y empieza a hacer una lista definiendo este tipo de injusticias. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque el tema del mes es iglesia inclusiva. Y estamos tratando de decir que en esta iglesia todos son bienvenidos, ¿o no? Todos son bienvenidos a esta iglesia. No nos afecta en nada realmente, ya hoy creo, espero, decir que en esta iglesia la mujer es bienvenida y que es igual que el hombre y que no hay ninguno mejor, ninguno peor que el otro. Todos somos iguales. Somos seres humanos, ambos creados a imagen y semejanza de Dios, y bajo esa perspectiva no hay ningún problema. Lo sé desde el momento en el que nuestra presidenta es una mujer. Y digo, bien, vamos bien, ¿no? No hay ningún problema con la mujer. Estamos de acuerdo. Pues la mujer es nivel así como que es algo que la sociedad ya aceptó por mucho tiempo y ya sería el colmo que no pudiéramos ni siquiera hacer eso nosotros, ¿verdad? Pero entonces empezamos a tocar temas un poco más intensos y yo se los prometí desde el principio y lo vamos a tocar. Y hoy vamos a hablar sobre la homosexualidad, ¿no? Porque decir que la mujer es bienvenida a la iglesia y que la mujer participe, pues está bien, todos somos iguales, no hay ningún problema. Cuando hablamos de la homosexualidad, como iglesias sí tenemos un problema. ¿Alguien de ustedes sí tiene un problema en decir totalmente incluidos todos? ¿No? Sí lo tienen, no digan que no. Y el problema es una sola cosa. Independientemente del prejuicio que tú tengas, independientemente de cómo te hayan educado, independientemente de lo que signifique o de lo que sea, te voy a ayudar hoy. El texto bíblico habla de ellos. ¿No me crees? Primera de Corintios 6, 9. No heredarán el reino de los cielos ni los injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones. Entonces, tu ayuda, ¿no? Entonces, este es el regalo de mí para ti. Tienes el texto bíblico y el texto bíblico dice que no heredarán el reino de los cielos esas personas. Entre ellos los homosexuales son marcados como una de las personas a quienes el texto bíblico dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ¿cuántos de ustedes creen en el texto bíblico? Porque si no creen en el texto bíblico, esto no les sirve como argumento. ¿Cuántos creen en el texto bíblico? ¿Creen que el texto bíblico es verdad? Yo también. No se asusten. Yo también creo que el texto bíblico es verdad y es una autoridad. Y desde esta perspectiva, la homosexualidad es un pequeño problema que tenemos como la sociedad, que siempre ha existido, no es un problema nuevo, pero que hoy recobró mucha importancia en estos días. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos estuvo muy intenso el asunto de aprobar el matrimonio homosexual, que de hecho primero fue en México, después fue allá, pero nosotros peleamos por todo. Y entonces aquí en México hay dos pequeños problemas. Se los voy a explicar para que todos estemos informados de lo que está pasando. Problema número 1. En Estados Unidos, las iglesias casan.
No sé si todos lo saben, pero las iglesias casan. En Estados Unidos las iglesias dictan y son el registro civil y ellos firman de que casaron a una persona. En Estados Unidos los pastores tienen el poder público para unir un matrimonio, ¿sí? Por eso en Estados Unidos aprobar el matrimonio homosexual es un golpe directo a las iglesias. Por eso en Estados Unidos un pastor puede ser condenado a la cárcel si no casa a una persona porque está atentando contra sus derechos humanos. Pero mi querida gente, estamos en México. Dejemos que nuestros amigos y hermanos allá resuelvan sus problemas. Pero México es un poquito diferente y nuestro contexto es diferente. Porque imagínate que en México los pastores no casamos gente. Yo no tengo ningún poder público ni legal para casar a nadie. Si usted quiere casarse, tiene que ir al registro civil. ¿Está de acuerdo? Y allá usted se casa. Lo que vienen a hacer aquí, a la iglesia, es un culto de acción de gracias por el matrimonio. Pues yo no estoy casando a nadie. Si usted cree que aquí se casa la gente, esa es una tradición de la iglesia católica que todavía mantenemos aquí entonces. Porque el matrimonio es un sacramento y el sacramento lo imparte la iglesia. Pero todas las iglesias reformadas se deshacen de eso. Solo hay 2 sacramentos, son y Santa Cena o Comunión. Eso sí imparte la iglesia. El matrimonio no. ¿Sale? Yo aquí puedo venir y hacer un culto de acción de gracias y decir: Dios, gracias porque uniste a esa pareja. Oramos por él, toda la iglesia lo bendecimos. Pero usted se casó en el registro civil. El día que usted se divorcie, se va a divorciar al registro civil. No me venga aquí a tirar problemas. Que yo no lo casé. Entonces el contexto es diferente. Porque allá ellos están peleando por un asunto que les afecta directamente. En México están copiando lo que hacen allá. Eso es algo que a mí me enoja mucho de México. No son capaces de contextualizar sus problemas. Adoptan problemas de otro mundo. Es más, no son capaces de contextualizar sus conclusiones. Adoptan conclusiones de otro mundo. Es más, no son capaces de hacer su teología. Adoptan teología de otro mundo. Y en México, como buenos tercermundistas, no producimos, consumimos. ¿Y saben qué? Consumimos problemas también. Y consumimos un problema que, si bien tiene que ser tratado, no es un problema que nos afecte como a ellos les afecta. Si aquí en México llega y dice nuestro querido presidente don Enrique Peña Nieto, y dice: aprobamos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí en México hay una ley que dice que la iglesia y el Estado están divididas. Desde el buen Benito Juárez no nos metemos ni ellos acá ni nosotros allá. ¿Sí? Y como institución, nuestro trabajo influye primeramente directamente en las personas, no en las instituciones. Eso puede ser secundario, terciario, después. Pero cuando en México se dice: ¿sabe qué? Vamos a adoptar el matrimonio homosexual, toda la iglesia brinca y dice: no, eso es pecado. Y sí, yo estoy diciendo que no es pecado, sí es pecado, pero ¿sabes qué? También es pecado un montón de otras cosas que están haciendo. Y en eso no brinca nadie. Nada más brincan cuando algo les afecta en el contexto ético-moral que tenemos bien arraigados. Entonces dicen: homosexualidad, oh my God, hay que hacer una marcha. Y ahí está la iglesia haciendo una marcha. Hagan todas las marchas que quieran. Eso no se hace desde una iglesia, eso se hace desde la comunidad, desde personas como civiles pueden decirle a su gobierno que haga algo, pero la iglesia desde esa perspectiva no lo puede hacer. No es asunto de la iglesia ese sentido. Mi asunto es con las personas y por lo tanto voy y hablo con las personas. Y a las personas les digo que desde el texto bíblico la homosexualidad no es bien vista ante los ojos de Dios. Y los demás hagan el berrinche que quieran. ¿Saben qué? La ley no va a cambiar. Es más, si de verdad quieren
hacer una marcha, y si de verdad quieren agradar a Dios, y si de verdad quieren cambiar su país, mejor se pusieran a exigir otras cosas que tanto nos hace falta, ¿va? Una buena economía interna, por ejemplo, transparencia, un montón de cosas que nos hacen falta como ciudadanos que no tenemos, que deberían estar exigiendo, pero no, la homosexualidad, esa sí le pegamos. ¿Por qué? Porque así es pecado. Ahí entra el primer detalle. Entonces, quiero llegar a esta primera conclusión. Conclusión número 1, los problemas de allá no son nuestros problemas. Si quieren contextualizar un problema, contextualícenlo a México, y desde México vamos a hacer algo para solucionar el problema. Pero no me vengan a decir que es que allá, que no me importa lo que esté pasando allá. Me importa lo que está pasando acá. ¿Ok? Esa es cosa número 1. Cuestión número 2. Desde el texto bíblico, porque yo ahora le voy a hablar a las personas, el día que tenga una comida con Peña Nieto, ese día lo voy a saludar, le voy a dar un gran abrazo. Pero hoy estoy con ustedes, y entonces yo a ustedes quiero compartirles la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que entre ustedes debería de haber persona que pueda juzgar y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y ayudar a solucionar los problemas de aquí. Mire usted, si nosotros aquí con 120 personas no podemos tener una buena comunidad, una buena administración, una buena transparencia, una buena legislación, una buena autoridad, un buen pueblo, una buena comunidad, imagínense lo que hace una delegación. Y eso que ustedes son cristianos, a ellos no les importa nada. Se supone que ustedes sí. Queremos cambiar el mundo, no somos capaces de cambiar el nuestro. Así no va a funcionar. Por eso el punto número 1 es la primera exhortación, Corintios 5, del 9 al 13, que dice: la exhortación de Pablo está enfocada en 2 direcciones. Una para el grupo de personas que celebra la inmoralidad sexual, o sea, los de mi derecha, y otra para el grupo de personas que las condena, o sea, los de mi izquierda. Pablo pide más atención con los de adentro, los que se hacen llamar hermanos, y no una radicalización contra los de afuera. No hay que alejarse ni dejar de juntarse con ellos. Leemos el 5 del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice Pablo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Pablo está aclarando porque seguramente Pablo dijo algo y se le vino encima a toda la gente. Seguramente un día estaba Pablo y le dijo: ¡ay, con los pecadores ni siquiera se sienten a comer! Y entonces toda la gente, pues como nos encanta interpretar y sentirnos muy santos, ¿verdad? Y apartarnos de los pecadores, pues nos empezamos a alejar de la gente que consideramos pecadores. Y entonces la gente de Corinto se empezó a alejar del mundo, o sea, realmente se empezó a alejar de sus amigos, se empezó a alejar de su escuela, de los lugares públicos, de todo se empezó a alejar. Porque Pablo les había dicho, ¿no? Que pues se alejaran de los pecados. Entonces Pablo recapacita en este momento y les explica lo que quiso decir. Dice: a ver, lo que quise decir no es que se alejen del mundo. Tendrían que salirse, váyanse a Marte, a algún lugar así. Lo que tienen que hacer, dice Pablo, lo que a mí me enoja y lo que a Dios le enoja realmente, es aquel que haciéndose llamar hermano, siga cometiendo estas cosas. ¿Cuántos de ustedes son hermanos? El que no levante la mano de verdad se salva. Se lo juro. El que no se salva de la mitad de la prédica para adelante, ya la armó, porque ese amigo es mi amigo. Con él no tengo nada que hablar más que ir a ver el partido, yo creo. Pero aquel que se haga llamar hermano, ese tiene un serio problema. Porque si bien esta iglesia puede tener las puertas abiertas para incluir a cualquier persona, porque no vamos a hacer nada el día que eso pase. Que entren todos, los que sean, quienes sean, como sean, de donde vengan, no nos importa, que entren. Todos tienen derecho a ser parte de la familia del Señor. Y comienzan un proceso en el que poco a poco su vida va a ir transformándose. Hasta que nos rebase a nosotros, porque ni nosotros seguimos avanzando en el proceso.
Y ya, algún día llegará alguna perfección. Pero ustedes, que ya llevan más tiempo aquí, miren, a ustedes no se les puede hablar igual, ¿vale? Con ustedes vamos a hablar diferente. Porque ustedes ya son cristianos, ustedes ya creyeron, ustedes ya saben cómo funciona el asunto. Y si a ustedes se les ocurre seguir como antes, entonces sí tenemos un problema. Pero mi problema es aquí, es interno, es con ustedes. Porque se supone que nosotros hemos dicho que somos los buenos, que somos los santos, que somos los hijos de Dios, que somos los seguidores. Y como dirían en mi pueblo, no escupas para arriba. Ahí está el problema del Señor. El problema del Señor va directo con la gente que se hace llamar hermano. Entonces hay dos direcciones. Dice Pablo, con los de afuera, vámonos con calma, dice. El Señor se encargará de juzgarlos. Los de afuera, ellos dejan que viven su vida. Luego empiezan uno a caer mal a la gente, diciéndole a todo el mundo, pecador, pecador, pecador. Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? No. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien entonces. Quiero separar como conclusión este primer punto del asunto. Los de afuera, afuera. Con ellos sigan conviviendo, sigan bailando, sigan viendo el partido, sigan tomando café, coca. Sigan bailando. Ustedes sean ustedes afuera, no tienen por qué alejarse de nadie. Sigan siendo. Aquí adentro también tienen que seguir siendo los mismos. El pequeño problema es que aquí adentro no queremos gente hipócrita. ¿Qué es eso? Que dice, soy bueno, soy santo, soy... Ya, mentira. Sigue siendo así. Eso sí se tiene que regular desde acá adentro. Porque, mis queridos hermanos, incluir no es solapar. ¿Ok? Incluir a todos y darle la bienvenida a todos y abrazarlos a todos y amarlos a todos, no es decirle a todos que hagan lo que quieran. Porque ese no es el evangelio. La libertad y el concepto de libertad después de la Revolución Francesa es una palabra que dice, Dios no me interesa. Eso es lo que pasa realmente. Y de verdad no es que queramos controlar, porque muchas iglesias sí lo han hecho, muchos cristianos lo hemos hecho. No se trata de eso, se trata solamente de seguir lo que Dios dice. Y lo que Dios no dice, pues no, o sea, no nos metemos en otros asuntos. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Más o menos está el asunto. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hipócritas? Niveles de pecado. Y voy a volver al pecamómetro, porque el pecamómetro ya saben que es algo que a mí me encanta utilizar. Fue de las primeras cosas con las que llegué a esta iglesia, el pecamómetro, pues para ver qué es más pecado que otro, ¿no? Pues uno tiene que estar prevenido, porque si quiere pecar, pues mejor que peque chiquito. Voy al 6, 7 y 11, como habíamos visto por acá. Bueno, me voy a quedar en el 5 para ver que Pablo realmente está repitiendo esto. No es la primera vez, lo hace siempre. Ahora sí que los que tienen ese modo de interpretación que dicen que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, esto les queda el anillo al dedo. Porque Pablo en todo momento va a poner esta línea. Y dice, 5:10. 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Más bien, escribí que no se junten con ninguno que llamado hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta de la lista? Ahora vamos al 6, en el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pregunta capciosa para la congregación sabia, prudente, llena del Espíritu Santo del Dorado. ¿Qué pecado es mayor? Yo hubiera sido un buen fariseo en los tiempos de Jesús.
Le hubiera hecho buenas preguntas a Jesús. ¿Cuál de estos pecados es el mayor? ¿Seguros? ¿Seguros? En el consenso democrático de la Iglesia del Pacto, ¿creemos que todos los pecados son iguales? Levanten su mano. Mayoría visible, porque con esa mano se van a condenar. Bien, es cierto, buen punto, todos los pecados son iguales. Y quiero dejar clarísimo que es tan pecador la persona que es homosexual como la persona que es avara. ¿Cuántos codos, como decimos acá, vemos aquí? Bien, chava. Bien, chava. ¿No? ¿Cuántos mentirosos? ¿Cuántos ladrones? Si no están dispuestos a condenar entre sus propios hermanos aquel que es chismoso, aquel que es ladrón, aquel que es avaro, no condenen al homosexual. Ahora sí que también, como dirían en mi pueblo en los tiempos de antaño cuando era chiquito, o todos parejos o todos chiboludos. ¿No? Sí, así funciona esto. O todos parejos o nadie. Pero no me vengan aquí a decir que el homosexual es más pecador que. Es igual de pecador. El hermano que adulteró, que no sé qué. Igual de pecador. Igual. Lo mismo, pues, no hay alguien más pecador que otro. Pero es que el otro hermano es mentiroso. Acá tengo un mentiroso, un homosexual, un adúltero. Los tres lo pueden esconder re bien. Los tres pueden estar dirigiendo en la alabanza. No es que alguno de ellos lo haga, ¿va? Pero los tres pueden estar haciendo. Los tres pueden estar predicando. No es que lo sea, ¿va? Pero aclaro. Pero puede pasar. Los tres pueden estar haciendo cualquier cosa y uno cree que están bien. Es más, usted puede saber entre algunas personas que hay algún borracho, ¿no? Y ese también dice que es pecador. Como diría otra versión, el que bebe en exceso. Vamos a aclarar, no van a estar condenando a aquel que se tomó un bunz ya. Va disciplinado, no, vamos con calma, pues. El que bebe en exceso, ¿ves? ¿Y ustedes saben que es borracho? ¿Y usted sabe que alguien es mentiroso? Es más, muy probablemente su papá, su hijo, su hija, ¿no? Puede ser su primo, su tía, su líder, su pastor, ¿no? Puede ser. Y no se atreven a decirlo. No se atreven a comentarlo, a platicarlo, porque en tu concepto ese pecado es. Pero de verdad, si el día que una persona que es homosexual entra y todos brincan, se las regreso a todos. Así es sencillo. Porque todos son igual de pecadores y el problema es aquí adentro. Entonces ya se pone un poquito más difícil el asunto de ser cristiano, ¿no? Váyanse a marchar. Váyanse a marchar contra los homosexuales. Váyanse a marchar contra ellos. Pero no marchen en contra de su corazón. Que usted es avaro, que usted es mentiroso. Que usted también es tan pecador como ellos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos señalar a uno como si fuera más pecador que otro? ¿Saben por qué? Porque tu ego te dice que cuando culpas a otro realmente te estás librando a ti. En tanto yo pueda señalar a otro como más pecador, eso quiere decir que yo soy menos pecador. Y es un asunto de ego. Así no puede funcionar una iglesia. En el nombre de Jesús declaro que así no puede funcionar ninguna iglesia. No la iglesia del pacto, ninguna iglesia. Aquel que condena al homosexual, que condene al avaro, que condene al mentiroso, que condene al borracho. Y que se condene a mí mismo, porque seguramente es alguno de esos pecados también. ¿Sí? ¿Qué les parece? Está bien, ¿no? Iglesia inclusiva es abrirle las puertas a todos, pero a los que se hacen llamar hermanos, contra ellos es con quienes vamos a dialogar un camino a la santidad cada vez mejor. ¿Sale? ¿Qué quiero decir con esto? Que el día que ustedes vean un pecador que sea de esta iglesia, aquí, que se haga llamar hermano,
Cualquiera que sea el pecado, así sea el más chiquito del mundo. Pero que sea pecado, pues no lo vayan a estar condenando por jugar videojuegos. No, que sea pecado, pues de verdad. El celular no es pecado. Platíquenlo, háblenlo. Es parte de la comunidad y del amor que nos tenemos unos con otros, poder exhortarnos unos a otros. Es parte de ese amor poder decirnos, hermano, no funcione por acá. Es parte de ese amor decirle al chisme, al pleito, al enojo, vamos a calmarnos, vamos tranquilos. ¿Y usted es pecador? No, pero yo no peco, yo no soy adúltero, yo no soy pecador, hermano, permítame, voy a orar por usted. Es lo mismo, es parte del amor que entre nosotros podamos hacer eso los unos con los otros. Es parte del amor que usted ni yo nos ofendamos cuando alguien le esté exhortando en el amor. Ah, pero si tú eres más pecador que yo. Sí, es que todos aquí somos pecadores, pues. No va a llegar Jesús a señalar a cada uno de nosotros. Todos aquí somos pecadores. Y cualquier persona puede decirme a mí que estoy cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque lo está diciendo conforme a la palabra. Por eso le digo, no se inventen pecados, solo lo que dice acá. No se inventen cosas, solo lo que dice aquí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a terminar porque esto es fácil. No le hagan caso a ese Jueces 13:28. No existe. Pablo no es dualista y basado en un juego de palabras de la época argumenta contra las inmoralidades sexuales, prostitución y termina con una frase de exhortación. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Comienza a argumentar en contra del pecado y termina diciendo Pablo, cuídense, traten de ser mejores cada día en todo, en todas las áreas, porque su cuerpo es templo del Espíritu. Y el Espíritu habita en ustedes. Yo por eso les pregunté al principio, ¿cuántos tienen el Espíritu? Entonces dijeron, yo. Bueno, cuiden entonces ese asunto. Cuídenlo. Porque, insisto, y lo voy a repetir, y con esto lo voy a terminar. Si yo no hubiera nacido en una iglesia cristiana, muy probablemente nunca me hubiera convertido al cristianismo. Porque me revienta la incongruencia de los cristianos. Llega un cristiano y me dice, mi hermano, es que Jesús vino a salvarte, Jesús te ama, que no sé qué. No es cierto. ¿Cómo decir que Jesús me ama si ustedes mismos están peleando allá adentro? ¿Cómo decir que Jesús me ama si ustedes mismos? ¿Cómo vas a decir a mí que yo deje de ser pecado si ustedes mismos son bien pecadores ahí? Yo nunca me hubiera convertido al cristianismo. ¿Y saben qué? Toda esa gente piensa lo mismo. Y hasta que no vean algo, eso no va a pasar. Es voluntad de Dios que no venga nadie a la iglesia. Es voluntad de Dios que no se convierta. No es voluntad, dejen de culpar a Dios de todo. Es culpa de nosotros. Porque los que nos hacemos llamar hermanos, no hacemos como hermanos. Porque los que nos hacemos llamar hermanos, jerarquizamos el pecado. Y hay mayores y hay menores. Y solapamos a algunos, mientras que señalamos y criticamos a otros. Porque los que nos hacemos llamar hermanos, muy probablemente no seamos hermanos. Conclusión, no se aparten del mundo. Preocúpense en la exhortación de los hermanos. Acepten la exhortación de los hermanos. Y la cuarta, Dios te ama tal y como eres, y porque te ama, no quiere dejarte igual. Amén. ¿Qué pasó con el homosexual? Creo que ya dejé todo claro. Saquen sus conclusiones ustedes. ¿Sale? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dirija en este proceso. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a ser sinceros con Él. En el momento de la adoración usted puede, si quiere, cantar o puede orar con Dios. Dios, perdónanos porque muchas veces no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sí. Habemos 9 pecadores aquí enfrente. Unos más que otros, claro. Y podemos adorar a Dios. No por lo que hagamos hecho nosotros, sino por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Póngase usted de pie y comencemos a orar a Dios y a pedirle perdón y a pedirle que nos ayude a ser mejores cristianos, mejores hermanos, mejores personas, a no señalar a los de afuera
amar a los de afuera. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias, papá, también por tu palabra. Y gracias, Señor, porque aunque no somos perfectos, papá, tú nos ayudas a ir caminando. Pero, papá, líbranos de levantar nuestra mano, papá, para señalar y para juzgar a las personas. Eso no es tu evangelio, Señor. Eso no es lo que tú nos viniste a enseñar. Ayúdanos a ser ejemplo, primeramente, para poder ser buenos, Señor, y poder transformar la sociedad como queremos hacerlo. Y que tu palabra nos ayude, y que podamos exhortarnos en amor los unos a los otros, y que aquí no hayan problemas, y que aquí no hayan pleitos, y que aquí no hayan esos pecados, Señor. Cuídanos con tu Espíritu, y nos dejamos en tus manos. Amén.